pulmonar y a los tromboembolia pulmonar. Ustedes, muchos ya pasaron la parte de clínicas, otros están llevando medicina 1 en este ciclo y saben más o menos cómo llega un paciente con tromboembolia pulmonar. ¿Marroquín? ¿Marroquín? ¿Tu apellido? Okay. ¿Saben cómo llega un paciente con tromboembolia pulmonar? No. ¿Saben qué es tromboembolia pulmonar? Edematizado, no. Tromboembolia pulmonar es una afección, como su nombre lo indica, en los vasos pulmonares, ¿verdad? Su nombre lo dice todo. Un trombo, cuando está en su sitio de origen, es esa definición, trombo. Pero si con la circulación el trombo se emboliza y obstruye una parte, eso es tromboembolia, ¿no? Pulmonar en vasos pulmonares. ¿Qué quiere decir? Que esto va a producir, cuando obstruyes algo, el paso hacia esa obstrucción, ¿aumenta la presión o disminuye la presión? Aumenta. Aumenta. Entonces, quiere decir de que más adelante eso me podría generar el segundo tema que vamos a hablar de hipertensión pulmonar. Mientras tanto, esta obstrucción del paso, ¿qué va a generar en lo que está después de la obstrucción? Antes de la obstrucción, aumento de la presión. Y después de la obstrucción, ¿qué me va a generar? Si no pasa sangre al tejido, ¿qué va a pasar? Isquemia, necrosis, ¿verdad? ¿Qué tipo de necrosis? Coagulativa o necrosis isquémica. Lo correcto en histopatología es llamarle coagulativa. ¿Y qué pasa en la necrosis coagulativa? ¿Cómo se ve el tejido? Conserva la forma, pero obviamente no está necrótico, el núcleo no tiene función, el citoplasma tampoco. Esa es la diferencia con otros tipos de necrosis. Por ejemplo, cuando veamos absceso pulmonar, ¿cómo se llama ese tipo de necrosis? ¿Coagulativa? No, licuefactiva, porque no voy a distinguir ningún tipo de... Yo lo asocio así, licuefacción, como un licuado, pues. Yo no voy a distinguir dónde estuvo en algún momento el núcleo, dónde estuvo el citoplasma, solamente voy a ver distorsión y una célula que aumenta en la necrosis licuefactiva, que es el neutrófilo. ¿Quién llegó? ¿Su apellido? Calderón. Entonces, tromboembolia pulmonar es la obstrucción debido a un émbolo en los vasos pulmonares. ¿Cuál será la causa de una tromboembolia pulmonar? El 50% son las mismas causas de una trombosis venosa periférica, ¿ok? No es lo mismo. No es lo mismo una trombosis venosa periférica, lo que vulgarmente se conoce como varices. No es lo mismo a yo decir que es una tromboembolia pulmonar. ¿Cuál crees tú que es más severo? La tromboembolia pulmonar, porque la trombosis venosa periférica intento resolverla con una cirugía, ¿no? Saco la safena, hago el bypass, o en todo caso, si ya hay una necrosis, ¿qué voy a hacer? Amputar. En cambio, la tromboembolia pulmonar, ¿qué hago? ¿Trasplante de pulmón en ese momento? No, ¿verdad? Tengo que hacer una trombólisis si es que está en la ventana del tratamiento, o en todo caso aminorar las consecuencias. ¿Por qué? Porque si la necrosis coagulativa es el paso, ¿qué quiere decir? Que ese pulmón se infarta, ¿verdad? Dependiendo al nivel en el cual se encuentre la obstrucción. Entonces, en esta tromboembolia pulmonar, como ya vimos, un bloqueo, ¿no? Acuérdense siempre de aprender, no de memoria, sino con palabras correctas las definiciones, ya que tenemos preguntas abiertas en el examen. Va a ser la tercera causa. ¿Cuál crees tú que es la primera causa de una enfermedad vascular aguda? Los infartos de miocardio, ¿dónde crees que están? En el segundo lugar. En el primer lugar está la enfermedad arterial periférica, que en realidad ambos son por ateromas. El infarto en su mayoría son por ateromas. Hay otras causas, ¿no? Como por ejemplo las drogas, pero en su mayoría es por ateromas. La enfermedad arterial periférica, que predomina mucho en nuestro medio, tanto en pacientes diabéticos, ¿qué cosa es? También la formación de esas placas que pueden estar a distintos niveles y que forman émbolos, obstruyen
y generan pues isquemia también. Pero ya no estamos hablando de isquemia en venas, estamos hablando de isquemias en arterias. ¿Ya? En todo caso, la tercera causa, ¿dónde se produce más? En varones. ¿Okay? ¿Hay factores genéticos que me lleven a generar una tromboembolia pulmonar? Sí, todos aquellos que vayan con los factores de coagulación, tanto los procoagulantes o los que me ayudan en la cascada, como aquellos que rompen esa cascada, como la proteína C. Si yo no tengo suficiente proteína C, voy a generar un estado hipercoagulable. Ahora, ¿qué otras cosas ustedes como futuros médicos tienen que ver, sobre todo como internos? Cuando sus pacientes tengan hospitalización prolongada, cuando roten en unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, esos pacientes no se movilizan. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ver que esté adecuadamente anticoagulado. ¿Con qué? Lo más probable es que lo anticoagulen con warfarina, pero es muy peligroso porque la warfarina rápidamente hay que todos los días dosarle el INR para ver que no esté muy alto y se pueda embolizar, pueda hacer hemorragias. Con que por lo general, si es que lo tienen cis, que a veces sí sucede, la enoxaparina es mejor, ¿no? Pero de todas maneras hay que proteger con eso otras combinaciones, porque a veces el paciente tiene también aspirina, entonces eso también va a generar que haya sincronismo de medicina. ¿Qué otra cosa? Fisiológicamente en las mujeres, el embarazo, ¿okay? Es un estado en el que la éstasis circulatoria se presenta. La obesidad es un estado inflamatorio, al igual que las neoplasias, también me da un estado hipercoagulable. Hay que tener cuidado a las chicas, no se toma el anticonceptivo porque esté más barato, porque me ayuda la piel, porque se me cae mejor, no. Tienen que ir al ginecólogo porque no solamente se les pide un perfil de hormonas, porque ya saben de que para yo recetar anticonceptivos tengo que ver que no tengan miomas, que no tengan endometriosis, que no tengan ovario poliquístico, que no tengan nada que pueda agravar esa situación, y también su perfil de coagulación. Les va a llegar pacientes jóvenes que tienen la tumefacción del miembro inferior, uno solo de ellos a veces, con mucho dolor, que es porque han hecho un tromboembolismo periférico. ¿Ya? Entonces, eso pasaba más antes todavía porque no había los anticonceptivos combinados, ¿no? Hace 20 años teníamos puro estrógeno y altas dosis, en cambio ahora es un estrógeno con progestágeno. ¿Qué más? Las fracturas, siempre por eso. Ahora, al paciente embarazado, a la paciente embarazada no la vas a anticoagular, ¿no? Le vas a generar, pues, de repente, medias compresivas, que deambule cada cierto tiempo, dependiendo por qué está internada. De repente está internada por amenaza de parto prematuro, que está internada por preeclampsia, entonces, dependiendo, tienes que adoptar otras medidas, no la puedes anticoagular. Ahora, acuérdense de que en el sistema venoso es bueno en presión o es bueno en compliance, en aceptación de líquidos, en dilatación, en aceptación. Las venas se van mucho con gran capacidad, pero no van bien con presión. Entonces, ¿cómo es posible el retorno venoso desde tus pies a la cava? Por las válvulas. Y tenemos más válvulas desde la fosa poplitea hacia el fémur que de la fosa poplitea hacia los pies. Por ende, si aquí hay más válvulas y aquí hay menos válvulas, ¿dónde será más peligroso un tromboembolismo? ¿En la parte distal o en la parte proximal? En la proximal, porque si yo formo acá un émbolo, yo tengo muchas válvulas para romper. Entonces, de repente llego hasta aquí nada más y hago algo localizado y no se va hasta mi cava. En cambio, si yo hago un tromboembolismo en esta parte de las ilíacas o la femoral, lo que voy a ocasionar es que rápidamente se vaya a la cava y vaya a hacerme un infarto pulmonar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá tengo más válvulas. Y miren ustedes cómo está el trombo y con el flujo de la circulación pues se desprende un émbolo, ¿no? Y va en este caso hacia una arteria pulmonar luego de pasar por la circulación. Es lo mismo, estamos viendo esto. Y tienen que acordarse, si yo pregunto en el examen parcial, indique usted la definición de tromboembolia pulmonar y la fisiopatología, ¿qué me tendrías que decir? La triada de Virchow. Sí o sí, no me vas a... Yo me puedo decir una paciente embarazada, de pronto presenta disnea. No,
tú tienes que decirlo, porque eso es muy particular. En cambio, tú me tienes que decir que es el bloqueo, ¿no?, de los vasos pulmonares debido a un émbolo que se produce por una triada de Virchow presente. ¿Cuáles son los componentes de esa triada de Virchow? Un estado hipercoagulable, quiere decir una condición patológica o fisiológica del paciente, que puede ser una neoplasia, puede ser un embarazo, puede ser un traumatismo, cualquier enfermedad o condición que tenga el paciente. Ahora, no solamente el paciente puede tener esa condición porque puede estar bien tratado, tiene que tener una pared vascular lesionada. ¿Cuál sería esta? Que haya pues un traumatismo, una cirugía, una irritación, etc. ¿Ya? Y además de eso, ¿qué tiene? Una éstasis circulatoria por insuficiencia venosa, por fibrilación auricular, etc. ¿Está claro? Son estas tres condiciones lo que me lleva a hacer un tromboembolismo pulmonar. Diferente a lo que vendría a ser una trombosis periférica, ¿no? Lo que vendría a ser una insuficiencia venosa periférica. No está la triada de Virchow en una insuficiencia periférica. Muy bien, entonces, como yo les dije, hay una oclusión y ¿qué me va a conllevar eso? Un infarto pulmonar. Una necrosis coagulativa, bien llamada infarto pulmonar. ¿Dónde se va a dar este infarto pulmonar por lo general? En el lóbulo inferior del pulmón. Y más de la mitad de las veces van a ser lesiones múltiples. Quiere decir que no es que solamente un émbolo se va. Por lo general disparan varios émbolos y tenemos lesiones múltiples. Ya, ahora, el problema no es la ventilación. Tu sistema ventilatorio está ok. ¿Por qué? Porque como hemos visto en la clase pasada, en el enfisema el problema era la perfusión o la ventilación. Vamos. La ventilación, sí, su mismo nombre lo indica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El problema era que se habían roto las paredes alveolares y por eso yo no podía expirar el aire. En el asma, la ventilación, en la bronquitis crónica, la ventilación no tiene nada que ver con las lesiones vasculares. En cambio aquí mi ventilación está ok, el problema es mi irrigación sanguínea, mi perfusión. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? ¿Va a ocasionar que me suba la presión o que me baje la presión? La hipotensión, ¿por qué? Porque puede ser que mi resistencia vascular esté incrementada en el momento de la obstrucción, pero luego de, ya no está incrementada, ha caído totalmente. Entonces, la hipotensión se va a dar después del bloqueo. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Pueden desmayarse, ¿verdad? Y esto es el ejemplo ya clásico y fatal, ¿no? En el caso de un émbolo en silla de montar, que quiere decir en la bifurcación de las arterias pulmonares, ¿no? Se presenta obstruyendo toda la luz, el 100%. Y como yo sé, cuando tú ves un cadáver, y esto sobre todo cuando lleves medicina legal, algunos aquí quizás sean médicos legistas, lamentablemente como especialidad médico forense no hay, debería de haber. Médico forense, acá hay solamente médico legista. Cuando hagas necropsias también, cuando seas anatomopatólogo, si te animas vas a hacer necropsias clínicas que no tengan que ver con bala, ni con armas blancas, ¿no? Ni con un fallecimiento abrupto, en menos de 24 horas. ¿Cómo vas a saber tú que si esto se formó pre-morte o post-morte? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Necrosis? No. Puede haber la isquemia del vaso más posterior, o sea, más periférico. No. Histopatológicamente, ¿cómo te das cuenta si es pre o post-morte? Histopatológicamente, por las líneas de SAM. Las líneas de SAM son fibrina, hemorragia, detritus, fibrina, ¿no? ¿Por qué? Porque está coagulado. Si tú esto de aquí intentas destruirlo, lo va a hacer, pero es muy subjetivo decir esto se formó por éstasis o se formó porque de verdad vino en la cascada de coagulación. En cambio, al microscopio no lo engañas. Acá antes de ver la microscopía también vemos, ¿no?, la cantidad de émbolo que ha llegado hasta la arteria pulmonar. Y esto pasaría, aquí estamos viendo en un vaso de gran calibre pero periférico cómo se ha obstruido y miren cómo se da este infarto en cuña. ¿Por qué está hemorrágico? Si yo les dije que era necrosis coagulativa o isquémica, porque hay, ¿qué cosa? Hay vascularización aledaña, ¿verdad?
hay un montón de arteriolas al costado. ¿Qué va a pasar? La sangre va, pero no tiene un continente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está destruido. Entonces, ¿qué va a hacer? Hemorragia. Va a bañar toda la parte del tejido. Por eso es que se ve así, hemorragia. Ahora, estas son las líneas de sangre. ¿Te acuerdas? Tú viste esto en AP1. Tú viste esto de, acá yo tengo tejido que todavía está inflamado, acá veo hemorragia, veo fibrina, veo hemorragia, fibrina, junto con células inflamatorias. Estas son, me indica lesión premorte. ¿En qué casos vas a ver esto? Cuando de repente seas médico legista o rotes y no ves que dice encontraron descuartizado al señor tal. Ya, ¿tú cómo sabes que lo descuartizaron antes o después de matarlo? Porque sabes que es un agravante. Si está vivo, luego en el momento que lo están descuartizando, es obviamente mayor la pena, ¿no? Es un psicópata, es una persona que no ha tenido, no puede decir, yo en un ataque de celos hice eso, porque no, porque tú estás pasando bastante tiempo generando un daño, eso quiere decir que lo estás pensando, tú no puedes acceder a la emoción violenta. Quiere decir de que si yo veo líneas de sangre, el paciente estaba vivo mientras estaba haciendo ese descuartizamiento. En cambio, si yo veo el depósito del mayor volumen que va a caer, como esos elementos formes, luego la fibrina, luego las células inflamatorias, esto lo hizo post-mortem. Hay menor agravante. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. ¿Este qué órgano es? Pulmón. Si estamos en pulmón, ¿qué cosa más les voy a mostrar? No les voy a mostrar hígado. Ahora, ¿por qué no lo has visto? Porque no te acuerdas, pues no has repasado. Esto es un parénquima pulmonar, son paredes alveolares engrosadas por una inflamación que ha tomado ya más de 3 o 4 semanas, se está cronificando. Por eso es que no te has dado cuenta de eso. Son alveolos, son neumocitos 2 que están reepitelizando. Acuérdate que el neumocito 2 es el neumocito más fuerte y es el que va a replicarse y reepitelizar. El neumocito 1 es el más débil, el que primero muere. ¿Y qué cosa está pasando aquí? Estás viendo al lado izquierdo que hay una necrosis, ¿verdad? Porque seguramente en alguno de los vasos ha habido una oclusión. Arriba estás viendo un bronquiolo porque ves epitelio de tipo respiratorio, pero no estás viendo cartílago, por ende no es un bronquio. ¿Ya? Acá, ¿qué puedes ver tú? Esto es un vaso, sino que no ves la luz completa del vaso porque acuérdate que hay niveles, a veces el vaso puede estar un poco replegado. Lo que quiero que veas es que acá hay calcificación. Esta calcificación basófila que ves, siempre la vas a ver y no es característica de alguna enfermedad, simplemente es calcio. Cuando algo muere, tiene calcio, a veces poquito, a veces si hay una gran cantidad de necrosis, va a haber bastante depósito de calcio. Eso se llama calcificación distrófica. ¿Y eso qué quiere decir? Simplemente que ha habido una necrosis anterior porque el calcio no puede ser digerido. ¿Ya? Aquí, ¿sí distingues que es una arteria? Sí, por los eritrocitos. Por los eritrocitos, ¿no? Pues, y las venas también. Acá está la membrana elástica interna, ¿sabes? Ya, acá tienes una gran capa media. Acá adentro hay algo extraño. ¿Alguien se da cuenta qué cosa es lo que tiene acá adentro el vaso? ¿Adipocitos? Adipos. ¿Y cómo tendría el vaso un adipocito? Pero tiene algo más. Sí son adipocitos, pero acá hay una cantidad de células. Inflamatorios. Son células... ¿Qué órganos tiene células como linfocitos? Porque si digo otro nombre lo van a sacar, y células adiposas. La médula ósea. ¿Y cómo va a ir un émbolo de médula ósea? Fracturas grandes, fracturas de fémur, fractura de cadera, base, ya se emboliza. Por eso no es común que, sobre todo en pacientes adultos mayores, no lo mata la fractura, lo mata la tromboembolia pulmonar. ¿Ya? Antes de pasar a hipertensión, porque es que la verdad que es muy sucinto, también verán que en su libro no ocupa mucho espacio la tromboembolia. Cuando eso les va a servir también para el examen y también para su... ¿Qué hacen cuando un paciente viene joven, ya? Aparentemente sin síndrome metabólico, viene con disnea y con dolor precordial? ¿Qué medida toma? Ya le van a tomar un EKG, eso es lo primero. Siempre nunca hay que desmerecer que por más que sea joven y no esté gordito, no puede hacer un IMA.
Pero ¿qué cosa le toman? Le dosan en sangre troponina, ya, su hemograma para ver, bueno, ¿qué cosas sí o sí le tienen que tomar? Dímero D. ¿Por qué? Porque el dímero D tiene 100% de valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si la prueba sale negativa, no es un tromboembolismo pulmonar. Tú estás 100% seguro de que si tu dímero D sale negativo, no es tromboembolismo pulmonar. Sobre todo si ves un paciente ya gordito y que el EKG te da negativo, pero tú sabes de que puede haber habido, ¿no?, un embolismo y puede ser que esté ocasionando eso. O un paciente que tú ves, porque a veces hay varices superficiales y insuficiencia venosa profunda, pero si tú ves, pues, ¿no?, que tiene, pues, una insuficiencia venosa, pues, visualmente escandalosa, ¿qué puede haber pasado? Que el émbolo se haya ido hacia la parte central. Entonces tienes que descartar sí o sí con un dímero D. ¿Qué pasa ahora si sale positivo? Si sale positivo el dímero D, lamentablemente no te da diagnóstico de tromboembolismo. ¿Por qué? Porque el dímero D es solamente un examen indirecto de que hay una obstrucción grande, una inflamación. Entonces, el siguiente paso es un angioten. Y eso sí o sí lo vas a hacer en los hospitales, que hagas internado, el angioten. ¿Qué pasa si, cuánto es lo normal de creatinina? Porque el angioten sabes que lleva yodo de contraste. ¿Cuánto es lo normal de creatinina? 0,4 De 0,9 a 1,2. ¿Y qué pasa si es que mi paciente tiene de creatinina 1,5 o más de 1,5? Ese riñón no va a aguantar la sustancia de contraste. Entonces, ¿qué hago? Gammagrafía. ¿Y qué pasa si hay paciente alérgico a yodo? Tienes que preguntar y siempre hacer una pruebita, porque ha pasado, pacientes ingresan al angioten, le colocan el contraste y comienzan a hacer shock anafiláctico, ¿ya? Si es alérgico al yodo, le haces también la gammagrafía. Entonces, eso es gol estándar. El gol estándar para un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es el angioten, ¿ya? El angioten. Muy bien, pasamos al siguiente tema, hipertensión pulmonar. ¿Qué vendría a ser hipertensión pulmonar? Mira, ni una línea tienes que aprender. Cuando la presión arterial media de la arteria pulmonar es más de 25 milímetros de mercurio. Ahora, vamos a quedarnos con este valor. ¿Por qué? Porque este valor está dado en la bibliografía que estás, pues, revisando, que es el Robbins. Pero este valor es un dato arbitrario que se ha colocado, porque en el último consenso de cirugía cardiovascular se está viendo de que en realidad desde 20 milímetros de mercurio ya hay cambios histopatológicos en los pulmones. Entonces, no podemos asegurar, esto en cambio se dio porque en su momento hicieron un consenso, pero no hicieron estudios histopatológicos. Tú sabes de que no hay nada más real que lo que tú puedas ver. Entonces, si ya hay remodelamiento de vasos sanguíneos a mayor de 20, realmente el valor debería ser 20 milímetros. Si pones 20 o 25, igual te voy a considerar en el examen, ¿ya? A la pregunta, 19, no, 20, mayor de 20 o mayor de 25, igual van a ser ambos datos considerados en el examen. Hay 5 grandes grupos de causas de hipertensión pulmonar, y esto sí es válido, todavía no se remodela, ¿ya? Este grupo es obviamente las causas más comunes. Tienes la idiopática, que no sabes por qué causa es, la hereditaria. ¿Por qué será la hereditaria? Tú ya lo debes haber leído, tengo fe en ti, que hay una mutación en una proteína que todos tenemos, que es el receptor de proteína morfogenética ósea tipo 2. ¿De qué se encarga esa proteína morfogenética de tipo 2? Pues se encarga de generar ciertos tejidos, dentro de ellos la parte de producción de músculo liso de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias, que es la que tiene más músculo liso. El problema es que al estar mutado va a ocasionar que haya hipertrofia, ¿no?, que se agrande la célula e hiperplasia. Y tú dirás, pero mejor, pues voy a tener unas arterias muchachonas, grandotas. El problema es que generas más hipertensión, porque si es más grande, la presión va a ser mayor. Ahora, drogas que también pueden estar induciendo esta hipertensión, pero si yo te pregunto cuáles son las causas más comunes, serían estas 5. Aquí, en el Perú y en el mundo, aunque no lo creas, la esquistosomiasis.
¿ok? Este parásito, sabes de que hay parásitos que hacen ciclo de Locke, ¿verdad? A nivel, ya, este parásito hace ese ciclo, coloca sus huevecillos y produce esta hipertensión pulmonar, ¿ok? Es la más común a nivel mundial. Si yo te pregunto, tienes que poner sí o sí esta causa en la cabeza. Ahora, ¿cuál le sigue de la esquistosomiasis? La infección con HIV. Luego, ¿qué le sigue? Las enfermedades, la hipertensión portal. La hipertensión portal y enfermedades congénitas, sobre todo aquellas que sobrecargan el corazón derecho, como comunicación interauricular, ¿ok? Y enfermedades de tejido conectivo como la esclerodermia, por ejemplo, ¿ya? Y otros de aquí que no tienen tanta relevancia, ¿ok? Ese es el primer grupo. El segundo grupo son cuando hay un daño en el corazón izquierdo, ¿ok? Ese daño en el corazón izquierdo, por ejemplo, podría ser enfermedades valvulares, ¿no? Estenosis mitral, estenosis aórtica. ¿Cuál es el tercer grupo? Hipertensión pulmonar debido a problemas ya no en la parte cardíaca, sino en la parte misma, en la parte pulmonar. Y estas son bastante comunes. Acuérdate lo que vimos. Estas son el EPOC, quiere decir enfisema, asma, bronquitis. Estas son las restrictivas, quiere decir la fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar inespecífica, ¿no? Entonces, aquí vamos con el cuarto grupo. En el cuarto grupo, mira lo que hay, tromboembolismo crónico, ¿no? Y acuérdate que vimos quiénes producían de repente un tromboembolismo crónico. El embarazo no, porque el embarazo lo acaba a los 7 a 9 meses y ya. Pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿verdad? Podrían generar tromboembolismo crónico, ¿ya? Ahora, y otros en el grupo 5, los que son mucho más extraños, pues, ¿no? Pacientes con desórdenes hematológicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en tu pulmoncito, en tu parte vascular? Pasa de que cualquiera podría tener hipertensión pulmonar, sí. ¿Por qué? Si tú fumas, si consumes drogas, si consumes anorexígenos, ¿no? Que son esa droga que ya se retiró del Perú, pero quizás la sigan vendiendo, la sibutramina, tan conocida por el doctor Olaya, y daba a todo el mundo sibutramina como un análogo de la T3 para que bajen de peso. Ya son anorexígenos. Este problema ocasionaba de que generaran una mayor resistencia vascular y generaran aumento de presión a nivel pulmonar. Pacientes con HIV, que todos, si no tenemos cuidado, podemos tener. Si tenemos muchas infecciones recurrentes, podemos ocasionar que el endotelio se dañe. Y de esta manera, al remodelar el endotelio tan seguido, va a tener una reparación anormal. Pero, ¿cuál es la reparación anormal? Los 5 estadios son esos. Ahora, por otro lado, quizás tú te cuidas muy bien, pero la mala suerte de tu herencia tienes mutaciones en estas 3. ¿Cuál sí o sí te voy a tomar? La del receptor de proteína morfogenética ósea tipo 2. Lo estoy repitiendo ya no sé cuánto, 5 veces. Otro tipo de mutación, la LK1, la endoglina, pero principalmente la proteína morfogenética ósea. ¿Qué hace esto? Sea ya por efectos de infecciones o drogas o genética, yo tengo mi vasito y esta proteína o todos estos daños va a hacer que mi músculo liso se hipertrofie. Eso es lo primero, se hipertrofia. Luego, mi músculo liso se comienza a hiperplasear, quiere decir se replica más. Y no obstante, ¿cómo crees que va a estar la luz? ¿Más grande o más ocluida? Ocluida. Y para colmo, la tercera fase es que mi íntima también comienza a proliferarse, quiere decir que hay más depósito de colágeno en la íntima. Y esto me va a ocasionar un estadio 3, pero ¿con qué te he dicho? Que si ya lo que te quiere en este mundo es tu cuerpo. Y tu cuerpo es inteligente, dice, la luz se está ocluyendo, yo necesito que la sangre llegue. Hago revascularización, o lo que se llamaría histológicamente lesión plexiforme, que vendría a ser de que el cuerpo comienza, gracias a la inflamación, a generar, ¿no? Como apoptosis y a generar nuevas luces. En algo que ya comenzó a obstruir, genera nuevas luces, una nueva íntima, para que comience, aunque sea por milímetros, ¿no? O micras, a circular la sangre. ¿Ok? Eso es el cuarto estadio, la lesión plexiforme. Y esto se da mientras la lesión no sea tan severa y de manera crónica.
¿no? Como por ejemplo CIB o CIA, han visto que hay adultos de 40 años que pueden tener CIB, siempre y cuando no hayan sido deportistas de alto rendimiento, pacientes que recién se enteran que tienen un CIB cuando hacen hipertensión pulmonar, pacientes de 40, 50 años que recién saben que tienen un defecto congénito cuando comienzan a tener disnea, comienzan a tener disfunción. Esa disnea, ¿cómo se clasifica? Ustedes tienen una clasificación para ver los estadios de la disnea. En hija, ¿no? Que es el estadio 1, que no hay problemas al momento de hacer sus actividades diarias, el 2, que hay problemas al ejercicio, el 3, que hay problemas incluso al momento de peinarse, ¿no? Y el 4, que es el reposo, ahí dice, ¿verdad? Ya, entonces, en esos pacientes que van progresando, puede que sí haya lesiones plexiformes, pero en los pacientes que de pronto hay una lesión abrupta, en esos no va a poder haber lesión plexiforme, o aquellos que ya están mucho tiempo que viene, una necrosis, ¿no? ¿Por qué? Porque se obstruye o pasa un embolismo o algo que aúna este problema y genera una necrosis. ¿Cómo se llama la necrosis específica del vaso sanguíneo? Por ejemplo, de la tuberculosis es necrosis gaseosa. De un absceso, de una infección, necrosis lipoactiva. La necrosis del vaso sanguíneo, ¿cómo se llama? Coagulativa. ¿Cómo? No. La necrosis, una cosa es que se obstruye el vaso y el tejido que irriga, que sea coagulativa o isquémica. La del mismo vaso, ¿cómo se llama? Fibrinoide. Ya te olvidaste. Fibrinoide. Una P1 llevaste eso. Entonces, ya hemos hablado de que la proteína morfogenética ósea está mutada. ¿En qué casos y en dónde se ubica? En el cromosoma 2. ¿En qué brazo? ¿Pequeño o largo? ¿El Q qué es? ¿Corto o largo? El cuerpo. Largo. P de petit y Q de largo. ¿Ya? No sé francés, porque es largo, ¿ya? En el locus 33. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya sabes. Se hipertrofia la capa media, se hiperplasia la capa media, se hiperplasia la capa íntima, se obstruye la luz, mi cuerpo me quiere aunque yo no, y le hago una lesión plexiforme para que viva y se necrose. Ok. Y eso me genera poco a poco mayor aumento de mi presión arterial media pulmonar. ¿Cuánto? ¿Por mayor de cuántos milímetros de mercurio? 25, 20, 25. Ambas son correctas. Ahora, esos cambios, doctora, que me explicó, ¿tienen un nombre propio? Sí, se llama la clasificación de Hebb-Edwards. ¿Ok? Aquí está todo lo que yo les he mencionado y lo vamos a ver en imágenes. En la imagen número 1, tú estás viendo que su capa media es bastante llamativa. ¿Ok? Entonces, acá en realidad la íntima también, pero vamos a enfocarnos en la capa media. Eso sería un estadio 1, ¿no? Ya sea por deficiencia de proteína morfogenética ósea tipo 2, o sea porque tengo HIV o otro tipo de patología que está condicionando a esta remodelación. Ok, y donde veo de que va a la fase 2, que es hiperplasia de la íntima. Veo de que acá hay una coloración tricrómica de Masson, que es una coloración que me ayudaba a reforzar la parte del colágeno. El colágeno se ve azul. Miren cuánto colágeno hay aquí en la capa íntima, es demasiado. ¿Ok? Ahora, esto de acá sería 2. Ahora, acá también es una tinción de fibras elásticas. ¿Ok? Y las fibras elásticas me están mostrando justamente, mira, una cantidad que está teñido en un azul oscuro, y acá me está mostrando todavía la membrana elástica interna y acá la membrana elástica externa. Mira este grosor de la íntima, es demasiado grueso. Otra cosa que me olvidé, la dilatación arteriolar. Cuando llega a este punto, intenta la arteria dilatarse porque ve que su lumen se está estrechando. Entonces intenta, ¿a base de qué? Comienza a adelgazar un poco la capa media y a dilatarse, pero no lo consigue porque va a seguir remodelando esta deficiencia o esta mutación de proteína. Por ende, acá vemos que otra vez ya llegó a la oclusión del lumen. Esta tinción es la tinción de Verhoef, tinción también de fibras elásticas. Y vemos el estadio número 4, que vendría a ser, acuérdate, las lesiones plexiformes. Esto era una luz antes, era una sola luz. Esta era la luz, y mira aquí, te voy a mostrar la capa media y la adventicia del vaso. ¿Qué pasó? Pues que como se comenzó a ocluir su lumen, ¿no? Al momento se hizo una revascularización, o sea, varias luces.
lesión plexiforme. Igual acá, mira aquí, lesión plexiforme, ¿ok? Acá también con esa tinción de fibras elásticas, lesión plexiforme. En cambio aquí se hizo, ¿qué cosa? Una necrosis fibrinoide. Lo sé porque hay linfocitos, polimorfos nucleares, ¿no?, que han destruido toda la pared del vaso. Necrosis fibrinoide. Donde también vamos a ver la necrosis fibrinoide más adelante en el capítulo de vasculitis. ¿Ya? Vasculitis. Muy bien, entonces, ¿cómo te va a venir el paciente con hipertensión pulmonar? Con una disnea, pero con una disnea que va por clases funcionales o una disnea abrupta. Abrupta, de un momento a otro viene con disnea, ¿ok? Entonces, lo más probable que hay que ahondar en este paciente es ver qué tan grave es esa hipertensión pulmonar. ¿Le vas a tomar biopsia? No le vas a tomar biopsia, lo que tienes que ver es la causa de esa hipertensión pulmonar. Si es una valvulopatía o un efecto cardíaco, tendrás que hacer doble trasplante, ¿verdad? Tienes que hacer trasplante pulmonar y trasplante cardíaco, si no, eso va a continuar. Si tú solamente le haces trasplante pulmonar, que ya se está haciendo, y la condición es cardíaca, el problema va a volver a reincidir. Ahora sí, vamos a neumonía. Esta vez sí vamos a hablar de neumonía bacteriana. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es la neumonía? ¿Neumonía es sinónimo de infección? No vimos neumonía en la clase pasada. ¿Qué te dije que era? Inflamación del pulmón, nada más. En cambio, ahora sí vamos a ver la neumonía infecciosa. En este caso vamos a ver tanto aguda como crónica. Aguda por múltiples bacterias, también virus, y crónica como la tuberculosis, como lo que vas a exponer hoy. Entonces, si yo te digo la definición de una neumonía aguda, bacteriana o infecciosa, me tienes que poner inflamación aguda del parénquima pulmonar por un microorganismo. ¿Y cómo haces el diagnóstico clínicamente? Es dado por esto, pero acá también hay laboratorial. Sí o sí, cuando tú estés como médico servista, porque nadie te va a ayudar, tú vas a estar allí solo, ¿ok? Como cabeza de grupo de trabajo, tú tienes que ver a tu paciente, siempre y cuando sea un paciente inmunocompetente, o sea, no tenga una inmunidad disminuida, no sea anciano, porque los ancianos no te hacen fiebre, algunos no hacen fiebre. Tienes que ver que haya fiebre. Ojo, la fiebre no es más de 37.5. Si tú revisas, es más de 38.3. Así se define fiebre, más de 38.3. Entonces, tienes fiebre, tienes taquipnia. ¿Qué es taquipnia? El aumento de las respiraciones. ¿Cuánto es lo normal? De 16 a 20 por minuto en adulto. Quiere decir que yo tengo que tener más de 20 respiraciones por minuto, ¿ok? Entonces, tengo fiebre, tengo taquipnia y tengo tos, ¿ok? Esas tres cosas me llevan a neumonía. ¿Por qué no te digo tos productiva? Porque no solamente hay tos productiva, hay tos seca por microorganismos atípicos, ¿ok? Entonces, acá te ponen todo esto, pero para tú hacer diagnóstico de neumonía aguda, infecciosa, tienes que tener fiebre, taquipnia y tos. Ahora, ¿cuál es el gol estándar para tú diagnosticar neumonía? Así como para tromboembolia era el angiotensin. ¿Cuál es tu gol estándar? La radiografía. Acá no que le saco resonancia, que le saco tomografía, no. Acá solo es la radiografía. Es tu gol estándar, pero no lo vas a tener en tu cerro. Entonces tienes que hacerlo clínicamente, ¿ok? Ahora, acá al lado derecho es la clásica neumonía y son las fases que vamos a estudiar, ¿no? La congestión, la hepatización roja, gris y resolución, que ya lo has visto en AP1. Aquí la clásica vendría a estar representada por el estreptococo neumoniae, ¿no? Que agarra todo un lóbulo y lo condensa. En cambio acá está la típica. La típica es esa neumonía en parches, como el micoplasma, como la clamidia pneumoniae, como la legionela. Acá está la tos productiva, acá está la tos seca, acá está la fiebre alta, acá está película a veces, no hace necesariamente fiebre.
Y otra cosa en la que sí o sí te viene, porque neumonía es un tema que siempre ha venido en el ENAM y a veces también en el ENAR, o sea, en el examen de residentes, es que ponen paciente de tantos años, no indiferente, que viene con fiebre, tos productiva, con esputo herrumbroso. ¿Qué significa esputo herrumbroso? ¿Alguien? ¿Verdad? El esputo herrumbroso es un esputo amarillo rojizo. Es un esputo de color ladrillo, ¿ya? Y es diferente al hemoptoico. No es sangre en su máxima expresión. Contiene sí, pero es muy, muy poquito. Es un esputo amarillo rojizo. Es característico de estreptococo. ¿Okay? El esputo herrumbroso, cuando te ponen eso, ¿cuál es el microorganismo que lo ocasiona? Estreptococo. Entonces, por el lugar de adquisición, si yo tengo neumonía adquirida en la comunidad, de cabeza el estreptococo neumoniano. Si lo tengo en el hospital, por eso usa siempre tu mascarilla. En el hospital puede ser también el estreptococo, sobre todo en consulta. Además, acuérdate que tú y yo tenemos colonizados y nos hacemos un cultivo de estreptococo en la parte respiratoria. Pero ¿qué tenemos? Tenemos nuestra defensa mucociliar, tenemos también un adecuado sistema inmune, ¿no? Que constantemente los linfocitos residentes están botando la sobreproducción de estas bacterias. En cambio, pacientes, si tú estás, como en esta época, ¿no? Estás estresado, no comes a tus horas o comes chatarra, no duermes bien, estás inmunodeprimido, más cuando seas interno, y no usas mascarilla, es muy fácil de que cualquier microorganismo te ataque. Neumonías asociadas al ventilador, la pseudomonas, el Acinetobacter. Esas neumonías son de pacientes de UCI. Ahora, neumonías atípicas, clamidia y micoplasma. Neumonías aspirativas, no solamente a los pacientes alcohólicos que se aspiran, sino también pacientes que tengan trastorno de sensorio, pacientes con epilepsia. Acuérdate, los pacientes con epilepsia, cuando están en sus crisis convulsivas, no lo ponen de costado. ¿Por qué? Porque se aspiran. ¿Okay? Y las neumonitis químicas, sobre todo en aquellos pueblo ocupacional, ¿no? De repente bomberos, ¿verdad? O también pacientes que tengan un trabajo en algunas industrias, ¿no? Y no tengan un EPP adecuado. ¿Cuál será mi edad avanzada? ¿Te acuerdas del CUR 65? Lo debes de conocer, ¿no? En esa escala que te indica cuándo hospitalizas un paciente y cuándo lo vas a mandar a UCI y cuándo lo vas a tratar de manera ambulatoria. Si tiene 0, se va a casa. Si tiene 1 o 2, lo hospitalizas. Y si tiene más de 2, o sea, de 3 a más, ¿qué cosa? Va a UCI, ¿verdad? Porque se puede descompensar en cualquier momento. La edad ahí de corte es 65, en realidad deberían bajarlo más. ¿Okay? Edad avanzada, ¿qué comorbilidades? Cualquier EPOD, inclusive los EPID, la fibrosis va a generar que mi neumonía sea peor. Si de por sí ya hay una inflamación e infección que está atacando no solamente mi endotelio, sino también a mis neumocitos, si ya tengo fibrosis producto de otras enfermedades, va a ser mucha mayor la hipoxemia. Ahora, infecciones virales. Por lo general, en los abuelitos sobre todo, primero se enferman de gripe y luego viene la neumonía. ¿Okay? Igual en los pacientes inmunodeprimidos. En el SARS-CoV-2 venía primero la infección por el virus y luego venía la neumonía sobreagregada. ¿Ya? Mala protección de la vía aérea. Pacientes con deficiencia mucociliar, ¿okay? Pacientes que están intubados permanentemente. Pacientes con tabaquismo y alcoholismo y otros factores que me hacen una predisposición a que cuando tengo una neumonía sea mucho más severa. ¿Quiénes tienen la abolición o disminución de reflejo de oxígeno? Pacientes en coma, pacientes intubados, ¿quiénes más? Pacientes con distrofias musculares, ¿no? Y lesión en el aparato mucociliar, ya te dije, síndrome de Cartagener. Si tú eres fumador o vapeador, esos cilios están inmóviles, entonces ya son lesiones en el aparato mucociliar. Acumulación de secreciones. ¿Quiénes acumulan las secreciones? Pacientes con fibrosis quística acumulan secreciones, ¿ok? Es común que hagan neumonías y es común que hagan pancreatitis. Y deficiente acción de los macrófagos alveolares, esa ya sería una condición genética. ¿Cuáles son las bacterias?
que más van a generar neumonía. La más común ya la sabes, el estreptococo neumonía. Característica de paciente clásico, te va a venir paciente con tos productiva, con fiebre alta, con esputo herrumbroso y con tipo histopatológico de neumonía lobar. Mira, te estoy diciendo, Haemophilus influenzae es la segunda más común. No te vayas a confundir con el virus de la influenza. Acá estamos hablando de la bacteria, no del virus. Esta bacteria tiene 5 serotipos. De esos 5 serotipos, el B es el más virulento. Ahora, acá te vas a confundir, pero doctora, ¿por qué me dice virulento? La virulencia no es solamente característica del virus. Factor virulencia me indica qué tan replicativo e infeccioso es un microorganismo. Quiere decir que yo puedo decir la bacteria más virulenta, el virus más virulento, el hongo más virulento. ¿Por qué? Porque virulencia habla de la capacidad de infectar a otras personas. ¿Ok? Entre más virulento sea, quiere decir que se propaga más rápido. ¿Ya? La Moracella catarralis, esta es la bacteria de los viejitos. Cuando tú visites a un hospicio a los viejitos y uno se enferma, si tú haces cultivo, la mayoría va a ser de Moracella catarralis. Estafilococo aureus causa complicaciones. Te dije en la clase pasada, ¿qué complicaciones causa el estafilococo aureus cuando infecta? En el pulmón. Ya, por ahí. Pero primero, en el parénquima pulmonar, neumatocelia. ¿Qué son? Huecos en el pulmón. ¿Por qué? Porque antes hizo abscesos. ¿Ok? Todo lo que sea necrosis, que también podría ser TB, pero si yo te hablo mejor dicho, te hablo de neumonías agudas, si yo te hablo de crónicas, te hablo de TB, pero si te hablo de agudas, te estoy hablando de estafilococo aureus. Yo te pongo paciente con una neumonía aguda menor a 15 días que presenta tos, un infiltrado en parches, consolidado en parches y además un neumatocele. ¿Cuál cree usted que sea el microorganismo causante de esa patología? Estafilococo aureus, que produce neumatocele, previo a eso abscesos y otra cosa que más o menos dijo tu compañero, empiema, que vendría a ser una efusión pleural purulenta. Ahora, si tú tienes un absceso pulmonar que no está mejorando con el antibiótico, lo punzas para evacuarlo, ¿qué dices tú? ¿Quiénes lo evacúan al absceso? ¿Quiénes alzan la mano? ¿Quiénes dicen el absceso pulmonar lo evacúo porque no está mejorando? No. ¿Por qué? Porque si tú metes tubo al pulmón, le vas a ocasionar un neumotórax. Al pulmón, no. Yo sé, por eso tienes que ver dónde estás trabajando. Si hay un absceso cerebral, sí lo evacúas, porque a veces no mejora. ¿Tú sabes cuánto tiempo tienes que hacerle antibiótico-terapia a un absceso cerebral? 6 meses. ¿Ok? Y si no está mejorando, ¿qué va a ocasionar ese absceso cerebral? Paraplegia, lesiones en el lenguaje, dependiendo de dónde está ubicado. Si tú, en cambio, la diferencia es que si tú punzas el pulmón, vas a ocasionar un neumotórax. Tú no evacúas abscesos. Lo que puedes hacer es hacer cultivos del esputo y cambiarle la antibiótico-terapia. Lo que tú evacúas es el empiema. Eso evacúas, porque eso está dentro de las pleuras y eso sí puede salir. Ahora, el problema es que un empiema se va formando conforme pasan los días. ¿Hasta qué día evacúas un empiema? Tú tienes que preguntarle, estar seguro de cuándo ha empezado para meter tuba, porque si no, lo que puedes hacer es que después de 14 días, ese empiema ya está fibrosado, sigue estando purulento, pero ya formó bastante fibrina y fibrosis. Entonces, un empiema después de 14 días ya no se puede evacuar. Tienes que llevarlo a sala de operaciones y hacer una toracotomía y sacarlo manualmente, pelar el pulmoncito. ¿Ya? Y la Klebsiella es el más común de los gram negativos y es el más común que causa neumonía en alcohólicos. ¿Qué tipo de microorganismos vamos a ver cuando haya una neumonía por aspiración? Gram negativos. Neumonía aspirativa, gérmenes gram negativos, así, no es con propiedad de alguno de ellos.
¿no? Gran negativo. Bacterias atípicas. Estas son las atípicas, ¿ok? Acá faltaría la clamida pneumoniae. La legionela neumófila, sobre todo en pacientes que se hacen diálisis, ¿ok? Pacientes renales, pacientes cardíacos tienen legionela. Y en los niñitos, así como de los viejitos era la moracela, acá es el Mycoplasma pneumoniae, el más común. Virus. El virus de la gripe en realidad es influenza, el metaneumovirus y nuestro amigo el coronavirus. ¿Okay? ¿Y qué pasa con estos patógenos una vez que ingresan? Pues una vez que ingresan van a atacar tanto el endotelio como la parte de los septos alveolares. Dependiendo qué tantos factores de virulencia, algunos harán más daño que otros. Ya saben que hay condiciones, ¿no?, que empeoran mi cuadro, como que yo tenga una EUCOV, como que yo tenga algún inmunocompromiso o tenga un mal sistema de mucociliar o alveolar. Entonces, tú estás viendo aquí al lado derecho un pulmoncito que está bien consolidado en su parte inferior, ¿verdad? Todo el lóbulo, una neumonía lobar. ¿Qué microorganismo crees que es? Sin miedo. Neumonía lobar, clásica. Estreptococcus. Y esta neumonía aquí en parches, un parche acá, un parche acá, un parche acá, ¿qué podría ser? Legionela, Mycoplasma, clamidia, un microorganismo atípico. ¿Ok? Si hubiera un absceso, estafilo. ¿Ya? Ahora, esto de aquí que vamos a revisar y que ya también seguramente has visto en AP1 es sobre esta, sobre la neumonía lobar, no sobre la neumonía intersticial. Estas 4 fases no aplican. Acuérdate, para el verdadero falso. Si yo te pongo una neumonía típica, las 4 fases son, con neumonía intersticial, las 4 fases son congestión, falso. ¿Ok? Porque es de la neumonía lobar. ¿Ya? Entonces, tú vas a tener estas 4 fases y vamos a ir revisándolas y poniendo acá en teoría los días, ¿ya? Porque me ha pasado en ciclos anteriores que no, que usted dijo un día más, un día menos y que tengo 0. Ya, entonces vamos a poner los días de una vez. Los días van a ser los siguientes, ¿ok? ¿Por qué no estos de aquí? Porque acá repiten y a veces se confunden, ¿ya? Van a ser los de acá. En la fase de congestión, vamos a decir más de 24 horas hasta 2 días. ¿Ok? Aquí está. Según esto vamos a guiarnos. Creo que también está igual en el Roberts, ¿no? Me dicen, si su libro está diferente. Más de 24 horas hasta 2 días. ¿Qué va a pasar? Pues el microorganismo ya entró. Obviamente las células dendríticas y los de macrófagos alveolares ya lo reconocieron. Entonces aquí van a llamar a la respuesta de los linfocitos. Por ende, comienza a haber la quimiotaxis. ¿Qué significa esto? Todos los elementos formes van a estar listos en los vasos sanguíneos. Por eso se ve el órgano un poco rojizo. ¿Por qué? Porque se está congestionando. Lo mismo. ¿Qué pasa si tú corres? ¿No te pones chaposito? Bueno, los marrones nos ponemos morados, ¿ya? Pero estamos congestivos, ¿ok? Congestivos. Lo mismo le pasa a su pulmón. Pero luego pasa del 3er al 4.º día. Y estos elementos formes comienzan a salir de los vasos, porque en los vasos no solamente van a actuar. Acuérdate que el microorganismo ya dañó el tejido, tiene que ir a la parte del tejido. ¿Y qué va a pasar? La mayoría de elementos que se van a extravasar van a ser hematíes, y por eso es que se ve rojo, como un hígado, hepatización roja, porque si bien hay todos los elementos, lo que más llama la atención son los hematíes. Del 5.º al 7.º día ya está en su máximo apogeo la inflamación. Por ende, aquí los hematíes están siendo fagocitados porque fuera de los vasos no me sirve. Lo que más, la célula que más se hace notar aquí es el neutrófilo. Entonces, si yo te pongo una especie de analogía, te pongo hepatización roja es a eritrocitos, como hepatización gris es a neutrófilos. ¿Ok? Y luego, después de la semana, también puedes decirle así, después de la semana tenemos la resolución, que viene acompañado de la parte de la fibrosis, ¿verdad? La resolución. Ahora, acuérdate que no todo va al mismo tiempo, no todo el óvulo está en congestión, no todo el óvulo, la mayor parte sí, pero no todo.
¿ya? No todo es al mismo tiempo. Lo mismo vas a ver aquí, acá el esquema está más bonito. Este esquema, ¿qué ves en este esquema? Ya, congestión. ¿Y acá qué cosa es eso? Edema. Lo hemos visto en la clase pasada, lo has dibujado. Dios mío, edema. ¿Qué cosa es? Material, amorfo, líquido, eosinophilo, amorfo, celular. Eso es. Ya. Así que no parece alveolo. Ya. Bueno, congestión. ¿Ok? A la macroscopía, ¿no? Lóbulo rojizo, en parches. ¿Ok? El otro, ya, a partir de los 3 a 4 días, ¿no? Tenemos ya extravasación de Matías, ¿no? Mayor consistencia macroscópica de apariencia de hígado, por eso se le llama hepatización roja. El quinto al séptimo día, ¿qué vamos a tener? Mayor cantidad de inflamación, célula predominante neutrófilo, se ve más gris. Y la resolución después de la semana. Acá, ¿qué ves? ¿Qué órgano es? Pulmón. Ay, gracias. Pulmón, muy bien. Pulmón, ¿pero qué parece? No parece el higadito de pollo que no te gusta. Entonces, ¿por qué? Porque ¿en qué fase estará? Hepatización roja. ¿En qué día estará? Muy bien, en el día 3 más o menos, ¿verdad? Aquí, ¿qué fase está? Hepatización gris. Muy bien, ¿no? ¿En qué día estará? ¿De 5 a 7? Acá, hepatización roja, célula que predomina, eritrocito. Hepatización gris, célula que predomina. ¿Qué predomina? No que solamente hay. ¿Qué predomina? Neutrófilo. ¿Ok? Aquí, ¿qué estadio te parece que fue? Congestión. En realidad está muy dudoso, ¿no? Me podrías decir que es congestión. Acuérdate de que no todo va a estar en un mismo nivel. Es muy difícil encontrar cosas muy esquemáticas. Sí, le puedo decir congestión. Para los que dijeron hepatización gris, también podría ir por esa zona porque hay bastante célula inflamatoria. No diría hepatización roja, no hay tantos hematíes, sino que te confundes porque quizás veas esto, te llame la atención o porque veas las paredes alveolares un poco inflamadas. Acá, acuérdate de que, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos daño alveolar agudo difuso? ¿Qué producía cuando había un daño alveolar agudo difuso que era una hipoxemia abrupta con edema bilateral que no tenía una causa cardíaca? ¿Te acuerdas? Si se agravaba, ¿a qué se iba ese daño alveolar agudo difuso? ¿Okay? Al síndrome de distrés respiratorio. Patológicamente, ¿qué cosa colocaba? Membranas hialinas. Entonces, dime, ¿un daño alveolar agudo difuso no puede ser ocasionado por un microorganismo? Claro, el SARS-CoV-2 lo hacía. En este caso es muy raro que lo haga un estreptococo, pero puede ser. ¿Y qué estás viendo acá? Membranas hialinas. Un poco desordenadas, pero estás viendo eso. ¿Ok? Edema también. Esta fase sí es congestión, pero la lámina es mala porque no se observa muy bien, pero sí es congestión y edema. Esta fase es hepatización gris, lo que ves más son polimorfos nucleares. Acá sí es una hepatización roja, lo que más ves es extravasación de Matías en la parte del tejido. Gris, ya no te vas a olvidar, todo lo que veas, que aparte de elementos formes, si ves un líquido, edema. ¿Cómo te fue en tu práctica? ¿Bien? ¿Te sirvió la teoría? Eso es. Ahora en esta práctica, ¿qué cosa vas a ver? Neumonía. Y supongo que te van a hacer ver las 4 fases igual. Entonces, por favor, escucha bien, ¿no? Congestión, hepatización roja, gris y resolución. Fíjate bien en los días, fíjate bien en los tipos de microorganismos que te pueden dar este tipo de neumonía. El Streptococcus pneumoniae, otro típico, el Haemophilus influenzae, el serotipo B, ¿ok? No puedes decir que esto lo produce el micoplasma, la clamidia o la legionela, esos son atípicos, ¿ya? Ahora, también vemos hepatización gris, vamos a practicar. Es cierto, acá qué cosa yo veo. A la macroscopía yo veo que en el lóbulo superior hay una condensación del parénquima pulmonar, ¿no? Que podría generar, o podría pensar que son abscesos.
¿no? Edema y abscesos. ¿Qué microorganismo podría ser? ¿Qué es un absceso? Estafilococo. Estafilococo aureus. Si es un neumatocele. Estafilococo aureus. Muy bien. Ahora, olvídate de eso. Acá yo veo, no está superior, aunque debería, ¿no? Es lo más típico. Yo veo color amarillento tipo casio. ¿Qué sería? Tuberculosis pulmonar. Ya. Olvídate de estas infecciones y vámonos a este pulmón. Digamos que se ve negro, ya que es bien negro. ¿Qué enfermedad podría ser? Neumoconiosis por antracosis. Un paciente que es minero, ¿no? De carbón, etc. ¿Cómo era la antracosis? Si las lesiones, las máculas son menos de 2 centímetros, si yo le digo al señor que abandone su trabajo, ¿se va a recuperar? Sí. Si es más de 2 centímetros, no, ya no, es una antracosis difusa. Digamos que no lo veo negro, lo veo azulito, negro azulado. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Ay, se lo dijo. Silicosis, ¿verdad? ¿Cuál era lo característico de la silicosis a nivel histopatológico? Los granulomas silicóticos, que a la luz polarizada brillaban, ¿verdad? Por la sustancia del sílice. Ok, ¿y a qué enfermedad infecciosa está asociada a la silicosis? A la tuberculosis. ¿A qué neoplasia? Al adenocarcinoma está asociada a la silicosis. Ya, digamos que no lo veo ni negro ni azul, lo veo amarillo, dorado. Asbestosis, está expuesto al amianto. ¿A qué enfermedad neoplásica está asociada? Al mesotelioma, también al adenocarcinoma y al cáncer de colon, ¿no? Ya ven. Aquí, ¿qué cosa ves? Membranas hialinas, ¿verdad? ¿Ves? Más hepatización gris. Acá estás viendo más, bueno, acá estás viendo de todo, pero ya se está yendo a la parte de resolución, ¿no? Se está engrosando los tabiques alveolares. Lo mismo, está como para que de acá dibujes, ¿no? Y ya no estés buscando imágenes, ¿no? Acuérdate de esconder bien tu celular para que crean que estás escribiendo tú, ¿ya? Acá estás viendo paredes alveolares destruidas con bastante inflamación. Acá está en medio de una hepatización roja, hepatización gris. Listo. Entonces, esa es la neumonía, la clásica. ¿Cómo se verá una neumonía por aspiración? Ya te he dicho, no solamente los alcohólicos se aspiran, sino también los epilépticos, personas que tienen disfunciones neurológicas que a veces convulsionan. ¿Okay? Entonces, ¿es relevante la neumonía por aspiración? Sí, mira, hasta el 15% de las neumonías adquiridas en la comunidad son por gérmenes gram negativos, por aspiración. ¿A qué tipo de segmentos se irán? Dependiendo. Si es un paciente en cama, se va a ir por lo general a la parte posterior de los lóbulos superiores. En cambio, si es un paciente ambulatorio que no está atado a la cama, va a ir al lóbulo inferior, pulmón derecho. ¿Cómo te dije que hicieras tu mnemotecnia? Se va a ir al lóbulo inferior, pulmón derecho. ¿Ok? Es un paciente ambulatorio, es un paciente que no está postrado. ¿Y cómo se verá la microscopía? La neumonía por aspiración, ¿tú crees que va a pasar por congestión, hepatización roja, gris? No, ¿por qué? Porque además del ingreso de cuerpo extraño, que en la general va a ser comida, fibras vegetales y todo eso, ¿qué cosa más está entrando? pH ácido, ¿ok? Entonces esa neumonía va a ser abrupta, va a ser rápida. ¿Y por qué se va a caracterizar? Por granulomas. ¿Okay? Porque si hay algo extraño, sea un microorganismo, sea comida, va a haber granulomas. ¿Y qué cosas son los granulomas? Te dije en la clase pasada. ¿Qué dos células hay en un granuloma? Macrófagos epitelioides y linfocitos. Solo esas dos células tienen un granuloma. Que yo le aumente el calcio y las células tipo lambdas, tuberculosis. Yo le aumento los restos de sílice, granuloma silicótico. Yo le aumento, en este caso, células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño,
neumonía aspirativa si encuentro dentro de ellas fibras vegetales. Luego de eso, debido al pH ácido y a los gérmenes gram negativos, yo voy a formar abscesos, ¿ok? Y la presencia de restos. Acá de repente no te des cuenta, acá hay una gran inflamación, pero lo que quería que vieras es esto. Mira las fibras vegetales, no pienses que al microscopio vas a diferenciar tu pollito, ¿no? Acá son fibras vegetales, ¿ok? Comida celeste, cosa inorgánica, que no va a tener núcleo, ¿no? Solamente vas a ver las fibras y acá alrededor vas a ver, pues, puede ser neutrófilos, ¿no? Pero principalmente linfocitos y células macrofágicas epitelioides, y mira estas células gigantes tipo cuerpo extraño, ¿no? Que están dispuestas de manera, ¿no? Amontonada de 20 a 25 núcleos. Ok. Acá, ¿qué vas a ver? ¿Qué me va a llevar, aparte de una granuloma? Absceso. ¿Y el absceso qué tipo de necrosis es? Necrosis licuefactiva. Es que es una necrosis que yo no llego a diferenciar qué tejido hay. Si acá haces un esfuerzo a este lado derecho, son alvéolos. Pero al lado izquierdo yo no diferencio nada. Si yo no veo nada y veo un montón de neutrófilos, el nombre es necrosis licuefactiva. Eso es un absceso. Hablando de abscesos, la definición sería proceso supurativo que se da por necrosis del tejido pulmonar. ¿Ok? Ya sabes que por aspiración se puede dar el absceso. Un estafilococo aureus también te puede dar un absceso, una tuberculosis también te lo puede dar, una embolia séptica también, ¿ok? Ahora, los abscesos pueden ser milímetros hasta centímetros, ¿ya? Y la necrosis es licuefactiva. Acá tú ves una radiografía postero-anterior en la que tú estás viendo una imagen radiolúcida con un reforzamiento, ¿verdad? Esto vendría a ser un absceso. ¿Qué quiere decir? Que acá hay necrosis, eso es lo que está viendo más radiopaco, y acá adentro hay nada. ¿Okay? Destrucción total del tejido, necrosis. Microscópicamente tú describirías que en el parénquima pulmonar estás viendo una sustancia amarilla pálida con características del esnable. El esnable significa que se deshace. Si tú vieras aquí, como más adelante lo vamos a observar como quesito edad, dirías gaseosa, necrosis gaseosa. ¿Ok? Entonces, la misma imagen que te puse antes, para que te acuerdes, absceso es necrosis licuefactiva del tejido pulmonar. Entramos a tuberculosis. ¿Quieres descansar? Sí. Ya, 5 minutitos, ¿ya? Viene, lo dejo se quiere y se duerme la cara de no te conozco yo, no te conozco. Doctora, una consulta. Entonces, en el granuloma y en la tuberculosis hay macrófagos alveolares o epiteliales. Los macrófagos alveolares están En los alveolares. Eso sí. está en cualquier granuloma. En el tuberculosis también está. Es decir, el macrófago ha recibido una modificación de parte del tejido que le ha dado interferón gamma, que ha podido convertir en un macrófago epitelial. No solamente en la TV, en cualquier infección pasa eso. Igual vas a salir ya por las puras. ¿Qué? ¿Quién falta en lista? Falta ¿Qué pasó? Yo quiero saber. Lo que pasa es que me estoy explicándole que en el granuloma hay macrófagos epitelioides, no alveolares. ¿Y ahí? marroquí. Me duele mi padre. Creo que quería del mío. ¿Yo también, mamá? Ya, vamos. Rojas y saliendo cierran, por favor.
retirando si desean se quedan. Doctora, ¿y lo hace por orden o No, antes? va a ser según mi antoje. Todavía falta, pero bueno. Casi 3 minutos. Yo le voy diciendo, siguiente. Recuerden que luego de 24 horas de colocar su nota en el portal Canvas, tienen hasta 24 horas para decir, doctora, no me parece. Igual no se va a cambiar, pero no tienen hasta 24 horas. ¿Ya? Después de eso, no. Ojo, delegado también, por si acaso hubiera la necesidad de que alguno de los grupos no pudiera exponer a esa hora, yo tengo un grupo anterior a ustedes, que solo tengo 9 estudiantes. Ya, entonces sí, ese me hubiera tocado al final, pero ya. Entonces con este grupo yo acabo el seminario, realmente los escucho más porque tengo más tiempo y hablo más también en el aspecto de ayudar, de responder mejor, pero acabo 1 hora antes. Es decir, yo tengo con ustedes 3:20, a las 2:20 en el salón M303, diciéndole con anterioridad. El grupo de repente se quiere ir después de la teoría o no va a venir después, ¿no? Me puede decir, doctora, ¿puedo ir a exponer con mi grupo al M303? Ya, a partir de las 2 vienen y exponen, cosa que así ya no tienen que exponer más tarde. ¿Sí? ¿Todos vamos a exponer hoy? ¿Todos? No, el grupo completo. De repente uno que ya definitivamente no vaya a venir porque ya tiene su descanso médico, bueno, pero tiene que ser el grupo completo, si no pueden venir de 2 a ¿ya? Profesora, ¿hoy van a exponer todos los grupos o solo uno? Todos. Vas a ver, de forma violenta y rápida. No diga. Entonces, ahorita vamos a hablar del tema para que quede bien claro. Claro que hay cosas que no voy a decir, que espero que lo digan en la exposición. Tuberculosis pulmonar. A ver, vamos. En la tuberculosis pulmonar, ya saben, no solo está el Mycobacterium tuberculosis, está el Mycobacterium avium, que hemos encontrado casos también acá en Perú. Sería interesante que hubieran hecho un caso clínico de eso. El Mycobacterium bovis. Los mínimos, silencio, ya saben. Hay bulla, yo no paso mis diapositivas, las he cambiado, no están aquí. Hay TB primaria y TB secundaria. Saben que la TB primaria es cuando la infección
ya no es latente, sino comienza a generarse la enfermedad, y la secundaria es una reinfección. ¿Ok? Y también tenemos la TB miliar, que es una TB que puede ser primaria, pero si es un paciente menor de 2 años, un paciente inmunocomprometido, se va a ir a otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando entra el micobacterio? No solamente el micobacterio, sino cualquier microorganismo con el que el macrófago no pueda fagocitar. Como por ejemplo, el micobacterio tiene algo que no permite que el macrófago lo digiera, no permite que su fagolisosoma se active, y el macrófago queda como empachadito y comienza a decirle algo al linfocito. Le dice, y también a las células dendríticas, les presenta ese antígeno, le dice, no puedo con él. Entonces el linfocito, ¿no?, va corriendo, ¿dónde? A los ganglios más cercanos, para que entre varios linfocitos le digan qué cosa hacer. ¿Cuánto demora ese viaje que se da el linfocito? Demora de 2 a 3 semanas. Entonces, durante 3 semanas, el micobacterio está recorriendo todo tu cuerpo, tu cerebro, tu colon, todo. ¿Qué pasa y quién lo contiene? Los macrófagos lo contienen hasta que tenga una respuesta. ¿Y qué va a pasar si tú eres inmunocomprometido? Va a pasar que si se va a tu colon, va a generar una afección, que es la tuberculosis. ¿Y cómo vas a presentar todo el cuadro? Con una obstrucción intestinal. Llegas, piensas de que tienes de repente un dolico megacolon, que es el paciente principalmente de la sierra, ¿no? O que de repente tienes una apendicitis que simplemente se complicó y generó algún tipo de afección, pero no, abre y encuentran algo que macroscópicamente son, ¿qué cosa? En una, no, o sea que el cirujano mira y dice, hay vacíos. ¿Granulos? No, encuentra gránulos de mijo. Gránulos de mijo que son necrosis gaseosa encima de la serosa del colon. Y obviamente está obstruido porque adentro del colon, ¿no?, sea el ascendente, el descendente, hay pues un montón de accesos. ¿Ok? Pero por fuera hay gránulos de mijo, MIJO. ¿Qué pasa si esos macrófagos no lo soportan y se va al hueso? ¿A qué hueso le gusta ir al micobacterio? En una TB miliar. ¿Al esternón? ¿A dónde? A la columna. ¿Y dónde más le gusta ir? A la parte dorsolumbar. ¿Cómo se llama eso? Mal del codo, ¿no? Y eso sobre todo se da cuando el paciente está relajado y durmiendo. ¿Por qué? Porque como ya se produjo la inflamación y la necrosis del hueso, pero cuando tú caminas, los músculos hacen una cierta contracción para que tú puedas mantenerte erguido. Cuando tú te echas y te relajas, haces que el hueso entre en contacto y ves que el periósteo duele y comienzan a gritar los pacientes. Antes solamente internaban tuberculosos en el hospital de Lago Chico, el hospital Hipólito Unanue, y ahí en la noche comenzaban los gritos. De ahí salen muchas leyendas, ¿no?, de la Llorona, de los fantasmas, etcétera, porque ese hospital hace 30 años era el único, el seguro no te internaba tuberculosos, tenían mucho miedo por el contagio. ¿Okay? ¿Y qué pasa si viene un paciente que realmente no ha generado síntomas, pero no puede tener hijos? Y la tuberculosis también ataca la parte genitourinaria. En un varón ataca la cola del epidídimo. ¿Y de qué se encarga el epidídimo? ¿Para qué es importante el epidídimo? Almacenar los espermatozoides. Capacitancia de los espermatozoides, ¿verdad? Y la mujer, ¿dónde crees que ataca la TB miliar? En las trompas, las estenosas. Tu óvulo jamás va a llegar a tu útero, ¿ok? Y también hay TB de mama. Hay pacientes que no tienen sintomatología de tos, nada, porque hacen abscesos mamarios y es una mastitis crónica granulomatosa. Hay que hacerle biopsia, vemos los granulomas y hacemos tratamiento anti-TB, ¿ok? Entonces, pero ese es en el caso de que no pudiera responder tu macrófago. Entonces han pasado 3 semanas, todos tus macrófagos han englobado al micobacterium esperando el linfocito y viene ya no el linfocito T, sino viene uno más especializado, el T helper 2. Viene el T helper 2 y le da el interferón gamma a esos macrófagos. Y los macrófagos cambian su forma, se vuelven epitelioides y son más fuertes. Puede de alguna manera atacar al microorganismo, pero no es suficiente. Entonces, al centro, este calcio, si te preguntan qué tiene el calcio, tiene las células necróticas con
los microorganismos. Si yo le hiciera aquí el 100 Nielsen, acá sobre todo están los microorganismos, las micobacterias. Alrededor están los macrófagos epitelioides, los fibroblastos y la corona de linfocitos. Todo esto se llama foco de Gauss. Créeme que todos aquí hemos hecho foco de Gauss. Algunos habremos hecho complejo de Gauss. ¿Qué cosa es? Que hay bastante carga bacteriana y pasa de que los ganglios aledaños periliares cerca al foco de Gauss comienzan a inflamarse, generan adenopatías. Ese es el foco de Gauss. Pocos han hecho el complejo de Ranke. El complejo de Ranke es que también estos ganglios comienzan a sufrir necrosis gaseosa y se comienzan a calcificar. Esto es complejo de Ranke, ¿ok? Entonces, acuérdate, tienes que tener suficiente cantidad y buenos macrófagos para que aguanten 3 semanas mientras tu linfocito viene por ayuda. Hay una sustancia que tiene el Mycobacterium que impide la unión del pavo lisosomo, ¿ok? Que me lo vas a explicar. Muy bien, entonces, ¿qué tratamiento le das? El tratamiento le has llevado fármaco, ya debes saber muy bien qué tratamiento darle a una tuberculosis. Isoniazida, rifampicina, piracinamida, estambulol. ¿Por cuánto inicio? ¿Por 4 meses? No. Isoniazida, rifampicina, Piracinamida, etambutol. ¿Y estreptomicina? ¿Por qué ya no se da? Porque producía ototoxicidad, los pacientes salían sordos. Eso no quiere decir de que la terapia sea inefectiva. Se dieron cuenta que en realidad era suficiente para el esquema 1 estas 6 drogas. Ahora, ¿qué significa multidrogo resistente? ¿A qué es resistente? A la fluoroquinolona. Multidrogo resistente o es resistente a la rifampicina o es resistente a la isoniazida o a ambos. ¿Ok? Basta que solo uno. Ya, ¿qué es extremadamente resistente? XDR. Más de 2. Es resistente a una de isoniazida rifampicina más un inyectable de segunda generación. ¿Ok? Entonces, tienen de que saber eso. Acuérdense. Ahora, ¿qué fármaco actúa mejor en el caso? Como bactericida. ¿Solo bactericida? Solo bactericida. Rifampicina. La rifampicina. La isoniazida se vuelve Bacteriostático. Parece más fuerte, pero cuando entra el calcio se vuelve bacteriostático. ¿Qué antibiótico es de acción intracelular? Justo en el macrófago a nivel intracelular, le ayuda. La piracinamida. Muy bien. Entonces, acá tú ves los pulmones y ves qué cosa. Ves aquí los ganglios calcificados con necrosis gaseosa. Esto es el complejo de Ranke, complejo de Ranke, ¿ya? Complejo de Ranke. ¿Verdad? En el siglo pasado algunos me pusieron en su dibujo necrosis gaseosa. Ya, entonces, acuérdate ese quesito con el que preparas tu triple en las mañanas, ese color ahora cuando lo veas vas a pensar en casio, ¿ya? En casio, ¿ya? O la llenita de huevo que tan rico te lo comes con sal, así, ¿ya? Así es la necrosis gaseosa, ¿ok? Entonces ahí tú estás viendo probablemente qué son: complejo, granuloma, complejo de Gauss, foco de Gauss, ¿verdad? Hasta ahí solo es foco de Gauss. Tendrías que ver ganglios para tener un complejo de Gauss. Y tendrías que ver calcificación de sus ganglios para tener complejo de Ranke. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo explico esta lámina? No lo tienen que hacer así, pero tienen que ir practicando. Yo espero que a partir de la 8ª o 9ª exposición ya sea adecuada la explicación de la microfotografía. Ustedes ven aquí una lámina en la cual hay una coloración de hematocilina y eosina, estamos a 20X, en la que pueden ver que el parénquima pulmonar se dibuja aquí los alvéolos con inflamación, pero sobre todo nos llama la atención este tejido en el cual vemos una necrosis central de tipo gaseosa, con células gigantes multinucleadas tipo herradura o tipo Langhans. Alrededor vemos macrófagos epitelioides de borde romo, además vemos fibroblastos y una corona de linfocitos. Así se tiene que exponer la parte de microscopía, ¿ok? Poco a poco. No soy afecta de que me lean las diapositivas.
Ahora, aquí igualito, acá se ve mejor la necrosis gaseosa, que es prácticamente acelular o detritus, solamente podríamos ver la tinción de 100 Nielsen, remarcaría los Mycobacterium. Hay otros tipos de tinciones que seguramente van a hablar, no solamente de 100 Nielsen, hay otro tipo de tinciones. Como vemos los macrófagos epitelioides, bordes rombos. Como vemos los fibroblastos, bordes puntiagudos, ¿verdad? Acá bastantes células gigantes, ¿no? Algunas picolandas, otras de repente no parecen tan rápidas. Entonces, la mayoría, todos nosotros, como hemos sido inmunocompetentes, nos quedamos en un complejo y posteriormente ya tenemos que tener cuidado de no tener algún tipo de inmunocompromiso porque podemos reactivar la tuberculosis o quizás si es que estamos en un estado más depresivo, ¿no? de inmunocompromiso, podemos ser TB. Entonces, a diferencia de la secundaria, que es por una reinfección, de repente una mayor carga bacteriana, sobre todo nosotros que paramos en el hospital, tenemos que tener cuidado. Esa TB secundaria puede llegar a cavitarse, las famosas cavernas. Acuérdate, es diferente caverna de bronquiectasia. Vimos en la clase pasada, bronquiectasia es la ruptura del músculo liso, que puede ser desde neumonía. También la tuberculosis puede generar bronquiectasia, como también la aspiración de un cuerpo extraño me puede generar bronquiectasia. En cambio acá es caverna. La caverna no se da en bronquios, sino se da en tejido pulmonar, ¿ok? Luego de un absceso de la necrosis licuefactiva o necrosis gaseosa, me genera estos huecos, cavernas. Ahora, tanto en la bronquiectasia como en las cavernas pueden ahí estar pseudomonas, aspergillus, histoplasma, ¿ok? Cualquier microorganismo, sea hongo, sea bacteria, puede reproducirse ahí. ¿Por qué? Porque va a estar lleno de moho, ¿ya? Lleno de proteínas ahí para los microorganismos. Y acá, como tú ves, hay necrosis gaseosa, ¿no? Sobre todo en el ápice pulmonar, acá también. Las cavernas, acá tú ves muy bien, yo por ejemplo, ¿no? Si ese día quizás, ¿no? Me cargo de bondad, una de las preguntas podría ser, ¿no? Esquematice un granuloma tuberculoso, porque realmente eso sí deberíamos, como peruanos médicos, deberíamos de saber, sí o sí, cómo es un granuloma tuberculoso. Entonces, no de tus colores. Esquematiza quiere decir que lo puedes hacer en menos de un minuto con lápiz señalándolo, ¿no? Así dibujes horrible, no importa. No quiere decir que el que dibuje bonito le voy a dar el punto, no. Quiere decir de que tú puedes colocar una celulita redonda y puedes mentirme y decir que eso es un linfocito. Otra, menos redonda, macrófago epitelioide, pero que cumpla todos los componentes, ¿no? Al centro puedes solamente sombrearlo nada más y decir necrosis gaseosa. Algunos le pondrán palitos y pondrán Mycobacterium, le pondrán acá al costado. ¿Ok? Alrededor, algunos harán así como unas células epiteliales o parecidas, epitelioides, le pondrán macrófago epitelioide. Otros, lo que sí o sí no debe de faltar, porque acá hay varios, acá hay neutrófilos, ¿no? Lo que sí o sí no debe faltar, la necrosis gaseosa, el macrófago epitelioide, el linfocito y por afuera el fibroblasto. ¿Ok? Eso sí no debe faltar, esas 4 células, ¿ok? Ahora, acá está muy bien esquematizado. No te pido que lo hagas igual, no te pido que lo hagas igual. Y acá no te debe llamar la atención el calcio. Acuérdate que yo te dije que el depósito de calcio, calcificación distrófica, va a estar siempre presente en cualquier tipo de necrosis o apoptosis. Ya eso no es lo primordial. Acá está el calcio, están los macrófagos epitelioides, están los fibroblastos y la corona del linfocito, que es lo que siempre tienes que esquematizar, ¿ok? Aunque creo que se los di el ciclo pasado, o sea que este ciclo no ves. Ya, entonces, a nivel de microscopio, ¿qué cosa es esto? Paredes alveolares, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? Acá hay un poquito de calcio. Acuérdate que no siempre va a ser exacto, las imágenes no siempre son esquemáticas, ¿no? Acá hay células gigantes, todo lo que está romito son macrófagos epitelioides, ¿verdad? Y bastantes linfocitos alrededor, granuloma tuberculoso. Entonces, la neumonía por Aspergillus, que principalmente se da en pacientes que ya han tenido una infección previa, sea TB, sea fibrosis quística también por la cantidad de hongo que se queda, entonces vamos a tener que generalmente están en bronquiectasias y en cavernas. Hay también varios tipos de Aspergillus. Cuando
el patólogo, tú veas su informe, el patólogo, así sea 100 Nielsen positivo, volviendo a tuberculosis, no te va a poner 100 Nielsen positivo para Mycobacterium tuberculosis, no lo va a colocar, te va a poner 100 Nielsen positivo para Mycobacterium sp, sin especificar. ¿Por qué? Porque el género te lo da el cultivo, ¿ok? No te lo da la biopsia. Igual, cuando veamos Aspergillus no te va a poner, porque se pide Grocot, ¿no? O metenamina de plata, no te va a pedir, no te va a decir positivo para Aspergillus niger o para Aspergillus flavus, no, te va a poner positivo para Aspergillus sp, ¿ok? Sin especificar significa. ¿Ya? Eso ya tú le pedirás cultivo. Bueno, y esto es porque siempre se llama pues a la parte de los microorganismos, órganos, inmunistoquímica, cosas que se parecen a objetos, ¿no? En este caso esto es, si te acuerdas, lo que el cura te da para que no te quedes en el infierno, entonces es lo mismo, ¿no? A eso se le llama la corona radiada. Y histopatológicamente el Aspergillus hace una especie de corona radiada en el momento de su infección. Ahorita lo vas a ver. Acá, ¿qué estás viendo? Estás viendo bronquios, porque acá está el cartílago, y acá hay una ruptura del músculo liso. Probablemente esta sea una muy buena zona para que anide el Aspergillus. ¿Cómo vemos Aspergillus? Podemos verlo con histoquímica, que podemos pedir metenamina de plata, Grocot, pero realmente a la hematocilina y eosina se ve muy bien. Vemos IFAs que hacen 45 grados, ¿no? Porque también podría haber una infección por cándida. Sería rara, pero en pacientes inmunodeprimidos también pueden colonizar, ¿ok? En cambio, las IFAs características de las Aspergillus son en ángulo de 45 grados. Y acá tenemos las esporas. Acá tenemos la coloración de un micetoma, oma, tumoración. Así se le llama la tumoración que hace la acumulación de hongos. ¿Okay? El micetoma no es propio del Aspergillus. El histoplasma también me podría hacer micetomas. ¿Ya? Cualquier hongo me podría hacer un micetoma, porque es el tumor de una producción de hongo. ¿Okay? Entonces en este micetoma que estoy viendo, acá ya no estoy viendo ningún bronquio, estoy viendo en una caverna. ¿Okay? Probablemente el paciente ha tenido antes tuberculosis. ¿Ya? Y estoy viendo que si esto lo veo a la microscopía, mira la corona radiada que hay. El tejido está acá. Dentro, como pueden ver, no hay epitelio respiratorio porque es una caverna, esta no es una bronquiectasia. Y mira cómo están los Aspergillus, como corona radiada, en corona radiada. Y acá puedes ver que forman yes, ¿verdad? En ángulo de 45. ¿Ya? Ahora sí, neoplasias malignas. En las neoplasias malignas que vamos a desarrollar, vamos a ver las dos principales: adenocarcinoma y carcinoma escamoso. Las otras no las vamos a tocar, pero creo que en su libro, al menos hasta la edición anterior, lo tendían a separar por carcinoma de células, perdón, cáncer de células grandes y de células pequeñas, ¿no? La pequeña era la neuroendocrina, ya. Así realmente, voy a volver ahí, así no se divide un cáncer. Ustedes tienen que aprender que eso es en alumnos de colegio, en alumnos de universidad tienen que usar la clasificación WHO o la clasificación OMS. Eso no quiere decir que ustedes van a aprenderse todos los tipos histológicos, pero sí al menos conocer, porque cuando en el informe les llegue el nombre, no van a decir, ¿pero este es pequeño o es grande? No, tienen que saber el tipo histológico, al menos que existe. Ahora, los neumólogos o los cirujanos cardiovasculares sí tendrán que aprenderse eso. Depende de la especialidad que tú escojas, porque resulta de que cuando pasan el curso de anatomía patológica ya no quieren ser neumólogos, no quieren ser cardiólogos, no quieren ser hematólogos, porque es muy amplio. Es que es así, cualquier rama de la medicina es bastante amplio. Acá ves, todos estos tumores de aquí son tumores benignos. Puede haber papiloma escamoso, puede haber un adenoma, ¿ya? Todos estos no son malignos, tampoco son lesiones premalignas, son simplemente tumores benignos. Ya acá también puede estar el amartoma, ¿no? El amartoma, que es una especie de teratoma, ¿no? De varios tejidos, pero primaria del pulmón. Los precursores, ¿no? El adenocarcinoma in situ, que todavía no infiltra la membrana basal. Y acá tú ves ya los tipos de neoplasia maligna. Ves los adenocarcinomas y mira toda la lista que hay. Estos son los diferentes patrones que hay en el adenocarcinoma. Vamos a ver algunos de ellos, los más comunes.
Luego tienes los carcinomas de células escamosas, que estos siempre son pocos. ¿Por qué? Porque no es que haya diferentes tipos de patrones como en el alelo, sino en el escamoso hay siempre bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Como su nombre lo indica, entre más se parezca a un epitelio escamoso maduro, será bien diferenciado. Entre más se vea con células bizarras, mitosis atípica, sin perlas córneas, como si fuera una sábana de células indiferenciadas, más será un carcinoma pobremente diferenciado. ¿Ya? Y aquí están las lesiones, por ejemplo, de lo que se conocía como células pequeñas, los neuroendocrinos. ¿Qué te tienes que acordar, no para el examen, sino para la vida? Que el carcinoma neuroendocrino es el más extraño del pulmón, y el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, que es un tipo de, ¿no? Porque las características son de cualquier tipo de cáncer neuroendocrino, los núcleos en sal y pimienta. ¿Ya? Eso sí, para que te acuerdes, para que te lo lleves de como internado, y también porque clínicamente son los que hacen síndromes paraneoplásicos. ¿Ok? Estos son los que debutan con síndromes paraneoplásicos. Muy bien, entonces solamente para que veas eso. ¿Qué te he querido traer el día de hoy? Primero vamos con lo clásico. ¿Qué paciente tiene más riesgo de cáncer de pulmón? Un paciente que fuma, ¿no? Pero paradójicamente, lo extraño es que hay más pacientes que fuman que generan cáncer de vejiga. ¿Okay? El cigarro es un factor para muchos cánceres, pero sobre todo el de vejiga. ¿Ya? Luego está el de pulmón. Ahora, ¿cuánto más de riesgo me da fumar o vapear? Para el vapeo sí, en estudio yo te voy a presentar que sí está asociado, pero el tabaco 60 veces más de riesgo de que presentes un carcinoma a que no fumes. Ahora, ¿cuál es el cáncer que más mata a nivel mundial? El de pulmón. Si tú hablamos de mujer, es el cáncer de cervix, no es el más frecuente, es el de mama, pero el que más mata es el cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque ha hecho tan bien este programa de prevención de cáncer de mama que cualquier mujer que se palpe una masa va al médico. Pero una mujer, para que se haga un papanicolau todos los años, es más difícil porque le da vergüenza. Inclusive en personal médico. Yo ahorita les pregunto, de verdad, o busquen mi historia, acá habrá muy pocas chicas que se van una vez al año a hacerse su papá Nicolás. Por eso mata más, a pesar que es el más fácil de curar. Silencio. A pesar que es el más fácil de curar. Y en el varón, ¿cuál será el cáncer más frecuente? Es el próstata. Muy bien, entonces, los fumadores, los pacientes ya saben que tienen riesgo de trabajo, ¿no? ¿Verdad? Silicosis, asbestosis y mutaciones. Ahorita vamos a ver que de las mutaciones, realmente las dos que siempre te tienes que acordar son la mutación del Carras y la mutación acá en América, la del Carras, y en Asia la del factor de crecimiento epidérmico. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto es el vape. Acá como puedes ver, los aditivos, porque ya al decir qué cosa tiene el tabaco sabe que tiene nicotina, metales pesados. ¿Qué cosa tiene tu vape? Tú me dirás, doctora, yo no fumo vape con cannabis. Ok, quitemos el cannabis. Tú no fumas cannabis, ya. Pero ¿sabes qué se tiene? Tiene etilmaltol. ¿Y qué será eso? Daña la barrera epitelial. O sea que me va a generar una transformación, ya ni siquiera epitelio escamoso, me va a generar una transformación mesenquimal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que se va a transformar en rasgos sarcomatóidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué me da el mentol? ¿No? Eso que te gusta, ¿no? Ese saborcito tan rico. Proinflamatorio y genera una especie de analogía con el receptor de la nicotina. Quiere decir que actúa como si fuera nicotina. ¿Ya? ¿Qué me hace el diacetil? Fibrosis. ¿Qué me hacen los contaminantes de metales pesados? Que también pueden haber. O tu gran vitamina E después de pasar por la cámara de combustión, pues te va a generar problemas, ¿no?, de inflamación y también de carcinogénesis, ¿no? Entonces al final es igual o peor, ¿ya? Porque al menos el cigarro, al menos sí expresamente te dice que te va a matar. En cambio el vape pues te lo venden como algo de moda, ¿no? Algo rico, que inclusive hay mucha gente que ha dejado de fumar y se ha pasado al cigarrillo electrónico creyendo de que eso va a ser menos dañino. Lo que te dije, ¿qué pasa con tanto el tabaco como el vape? Genera el cambio epitelio
arterial por mesenquimal, o sea que cambia la forma total del estirpe de la célula, ¿ya? Hace una transformación maligna del bordel. ¿Y cómo hace esto tanto el tabaco como el vape? Al momento de generar tanta inflamación, porque tú sabes de que la nicotina es inflamatoria, es quimiotáctica, llama a los neutrófilos y a los macrófagos, pues al reparar constantemente